Can Yaman no para. Este chico está trabajando como una locura, pero ¿cuál es el verdadero motivo? Porque créeme, esto va mucho más allá de querer estar en el ojo del huracán. Últimamente lo vemos en todas partes, ¿verdad? Un proyecto aquí, otro allá, viajando, filmando, parece que ni duerme. Y sí, es un bombón y nos encanta verlo, pero tanto ajetreo, ¿es solo pasión por su trabajo o hay algo más gordo detrás? Porque para ser honestos, este nivel de frenesí tiene que tener un porqué muy bien guardado. A ver, muchos dirán, es un actor en la cima, está aprovechando el momento. Y sí, en parte es verdad. Tiene muchísima demanda. Pero yo personalmente creo que hay una estrategia mucho más profunda. Piensa en esto, Can Yaman, hasta hace relativamente poco, era conocido principalmente en Italia y Turquía. Ahora de repente está en boca de todos a nivel mundial. No es solo suerte, es trabajo duro, sí, pero también es una forma muy inteligente de posicionarse. Lo que yo sospecho es que no está intentando solo mantener su fama, sino que está construyendo un verdadero imperio. Y para construir un imperio, necesitas diversificar, ¿entiendes? No puedes depender de una sola cosa. Si solo hace series, ¿qué pasa si una no funciona o si el público se cansa del mismo rollo? Por eso lo vemos probando suerte en películas, en publicidad, incluso en marcas de ropa que él mismo está lanzando o promocionando. Es como si estuviera diversificando sus fuentes de ingresos y su exposición mediática a lo bestia. Y volviendo a lo de sin parar, no es solo que trabaje mucho, sino que lo hace en diferentes países, con diferentes idiomas, diferentes culturas. Eso no es fácil, ¿eh? Te exige una adaptación constante, un aprendizaje continuo. Y la verdad, eso habla de una ambición enorme. No se conforma con ser una estrella de telenovela, quiere ser un actor global, un empresario, una marca personal. Para ser honestos, a veces me da un poco de envidia sana ver esa energía. Yo a veces me canso de ir al súper 2 veces en una semana, y este chico está cruzando medio mundo para rodar una escena. ¿Pero cuánto tiempo se puede mantener este ritmo? Es agotador físicamente y mentalmente. Quizás esa razón oculta no es solo la ambición, sino también un poco de presión, de sentir que tiene que demostrar algo constantemente. Porque el mundo del espectáculo es muy cruel y si dejas de estar en la cresta de la ola, te pueden olvidar rápido. Así que mi teoría es esta, Can Yaman no trabaja sin parar por casualidad. Está ejecutando un plan maestro. Está construyendo su legado, su futuro financiero, su marca personal para que dure más allá de su juventud o de un proyecto exitoso. Está invirtiendo en sí mismo de la manera más agresiva posible. Y yo, la verdad, admiro esa visión, aunque me pregunto si no se está quemando en el proceso. Pero bueno, cuéntame tú. ¿Creéis que esta carrera tan frenética de Can Yaman es solo ambición, o hay algo más que nos estamos perdiendo?